El Nápoles la pasada temporada ganó su tercera Serie A, la primera sin Diego Armando Maradona, pero su entrenador Luciano Spalletti dejó el club al final de la temporada para ser el actual seleccionador de Italia. El Nápoles ha cambiado varias veces de entrenador en esta temporada, pero no han conseguido encontrarse y se han quedado fuera de Europa, pese a ser 8 los equipos italianos que jugarán en Europa la próxima temporada. La solución a todos estos problemas pasa por Antonio Conte, que viene de entrenar a equipos muy importantes, pero es que además Antonio Conte ya cuenta con 4 Serie A en sus vitrinas, por lo que es el entrenador perfecto para reconstruir a este Nápoles. Pero es que nada más llegar al Nápoles ya tiene el primer problema, y es que el Nápoles tiene dos grandes estrellas, un Kvaratskhelia que solo saldrá si llega una oferta superior a los 150 millones de euros, pero Víctor Osimhen sí que va a ser vendido en este verano, y es que le hemos sacado un total de 160 millones de euros y actualmente tenemos 270 millones de euros en las arcas del Nápoles, y esta es actualmente la plantilla del Nápoles. Antonio Conte se caracteriza por jugar con un 3-5-2 o con un 3-4-3, y aquí tenemos cómo quedaría la alineación del Nápoles, y lo primero que nos vamos a hacer va a ser irnos al menú de plantilla. Empezamos por la portería, donde nos vamos a quedar con estos dos porteros y vamos a ceder a Elia Capril. Pasamos a los laterales, Matías Oliveira lo ponemos en transferibles, Mario Rui, seguimos por Juan Jesús y nos vamos al centro del campo. Aquí lo tengo bastante claro, vamos a vender a varios jugadores que estaban cedidos, y en la delantera vamos a vender también a Matteo Politano y vamos a vender a Giovanni Simeone. Nos vamos a quedar en este caso con Giacomo Raspadori, al que vamos a pasar a delantero centro. Viendo la plantilla, necesitamos reforzar la defensa, el lateral izquierdo, el centro del campo y la delantera. Y le damos la bienvenida al primer fichaje de la era Antonio Conte, Víctor Gyökeres, la revelación de esta temporada, que llega por 70 millones de euros, la mitad de lo que hemos recibido por Víctor Osimhen. Seguimos incorporando jugadores, vamos al lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez, que lleva varios días sonando para el Nápoles y que tan solo nos ha costado 40 millones de euros. Colocamos por aquí a Miguel Gutiérrez y colocamos en la delantera a Víctor Gyökeres, y nos vamos a reforzar la defensa con un ex del Fútbol Club Barcelona que puede encajar perfecto en los planes de Antonio Conte, que no va a ser el único, porque negociamos con el Cholo Simeone para cerrar la defensa con Mario Hermoso, que es otro de los nombres que ha sonado los últimos días para este Nápoles, y colocamos por aquí a ambos centrales. Ya tenemos la defensa cerrada. Le damos la bienvenida al que sin duda va a ser el fichaje estrella de esta temporada, Federico Chiesa, que acaba contrato en tan solo una temporada, que fijaos las estadísticas que lleva, es una completa burrada de jugador, y lo hemos sacado por un precio increíble. Y ahora mismo creo que tenemos un 11 muy bueno. Para reforzar las bandas tenemos dos jugadores muy interesantes. El primero es esta joven promesa de Desiré Doué, y el segundo es Samuel Eling Jr., que va a ser el jugador que finalmente fichemos. Lo colocamos en el banquillo y de momento no vamos a reforzar nada más. Hay que tener en cuenta que el Nápoles no está en Europa en esta temporada, que hemos sustituido muy bien esa baja de Víctor Osimhen. Vamos a establecer el plan de juego de este Nápoles como la presión muy alta, y vamos a jugar 4 temporadas donde intentaremos volver a ganar la Serie A, ganar una Copa Italiana y luchar la UEFA Champions League. Estamos ya en el final de la temporada y ojo, porque las cosas han ido bastante bien. Pero qué locura es esta, no me lo puedo creer. El Nápoles ha sido subcampeón de la Serie A, pero qué barbaridad es esta. Temporada increíble, 77 goles a favor. Y vamos a ver si hay algún título. De momento vemos que la Copa Italiana no, porque hemos caído en semifinales, y la Supercopa no la hemos jugado. Y nos vamos a las estadísticas para ver quién ha sido el máximo goleador. Qué locura de temporada para Gyökeres, que ha marcado 33 goles. No hagáis caso a lo que pone de la Europa League, y es que como estamos en la segunda temporada, Europa League la hemos ganado, pero no la contamos. Kvaratskhelia, que ya ha subido a los 90 de valoración, y ojo con Giovanni Lorenzo, que ha subido a 87 de valoración. Gyökeres, que también ha subido. Y luego tenemos por aquí a los fichajes Federico Chiesa y Miguel Gutiérrez, que no han subido pero han aportado al equipo. Y pasamos a la segunda temporada, donde claramente tenemos que reforzar el banquillo, y vamos a empezar por vender a este jugador del centro del campo, y su sustituto va a ser esta joven promesa del Valencia, que está sonando mucho para el Nápoles, y que lo incorporamos a cambio de 30 millones de euros. Lo metemos por aquí en el banquillo, y ahora mismo solo reforzaría la defensa, y tenemos dos opciones, una que sería un jugador que puede ser perfectamente titular, y otra que sería un jugador algo más normal para el banquillo. Pero después de la gran temporada que ha hecho el Nápoles, vamos a dejarnos el dinero. Lo tenemos por aquí, lo colocamos en el once inicial, dejamos a Ramani, que es el que menos media tiene, en el banquillo, y ahora mismo yo no voy a reforzar nada más, y nos vamos a la mitad de la temporada para ver cómo le está yendo a este Nápoles. De momento estamos en las semifinales de la Supercopa Italiana. En la Serie A no me está convenciendo el Nápoles, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que cuarta posición? Y vamos a ver por lo menos la Champions League, donde ahí sí estamos en octavos contra el Atleti. Pero es que aquí tenemos uno de los problemas, Mario Hermoso está lesionado 8 semanas, y otro de los problemas es que Gyökeres no está apenas marcando goles. Nos vamos a los octavos de final, donde tenemos este partidazo contra el Atleti. Simulamos el partido
Y de momento se impone el Athletic, no me lo puedo creer. Ha marcado Kvaratskhelia, pero ha fallado un penalti Gyökeres, que está teniendo una temporada muy mala. Nos vamos hasta la vuelta de los octavos. Simulamos esta eliminatoria. Nos quedamos finalmente fuera en octavos. No me lo puedo creer. Pues ya eliminados de la Champions, tan solo nos queda ya la Serie A. Tenemos que asegurar esa plaza de Champions para la siguiente temporada. Nos vamos a final de la temporada. Y ahí lo tenemos. Finalmente el Nápoles sí que se mete en la Champions League. Y vamos a desear algún título. Por aquí lo tenemos, no me lo puedo creer. Primer objetivo cumplido. Ya tenemos un título, la Supercopa Italiana. Y vamos a ver la Copa Italiana. No me lo puedo creer. Perdemos 3-1 contra la Juventus. Yo creo que podemos dar la temporada por buena con ese título. Y atentos, porque ya tenemos a Kvaratskhelia, que ha subido 3 puntos en esta temporada y que ha sido el máximo goleador de todo el equipo con 28 goles y 12 asistencias. Y Gyökeres, que al final ha conseguido marcar bastantes goles. Nos vamos a la tercera temporada y ahora sí tenemos que dar un salto de calidad. Y es que tenemos buena plantilla, pero vamos a cambiar el centro del campo entero. Así que vamos a vender a Lobotka y vamos a vender también a Zielinski, que tiene 32 añazos. Y por aquí tenemos los dos fichajes que vamos a hacer en esta tercera temporada. El primero va a ser Gabri Veiga, que ya tiene 86 de valoración y que viene como una auténtica estrella a este Nápoles de Antonio Conte. Y el segundo es el pivote danés Hjulmand, el jugador del Sporting de Portugal, que tiene unas stats muy buenas para este Nápoles. Y así quedaría la plantilla de este Nápoles para la tercera temporada. Eso sí, no nos olvidamos del Balón de Oro, y es que de momento Kvaratskhelia no está nominado. Bueno, nos vamos a la Champions porque tenemos los octavos de final, donde nos vamos a enfrentar al Manchester City. Y eso que hemos pasado como primeros de nuestro grupo, pero tenemos un equipazo, no nos podemos quejar. Simulamos el partido y ganamos 0-1 con gol del fichaje de Gabri Veiga. También que empatamos 2-2 en la vuelta en nuestro campo con goles de Gyökeres y del fichaje de Hjulmand. Y pasamos a los cuartos de final, donde nos vamos a enfrentar al PSG. En serio, tío, no me lo puedo creer. El PSG también ha quedado segundo, esto es increíble. Pues vamos a por ese partido contra el PSG, que viene con un equipazo. Y de momento perdemos 0-1. No pintan bien las cosas para este Nápoles. Nos la tenemos que jugar todo en la vuelta de los cuartos, en el Parque de los Príncipes. Y ganamos 0-3. ¡Qué paliza! ¿Pero qué es esto? Goles de Kvaratskhelia, Gyökeres y Miguel Gutiérrez. Ojo que hay clásico en las semifinales, Barcelona-Real Madrid, pero nosotros nos vamos a enfrentar al Liverpool. Nos la jugamos todo en Anfield con un Kvaratskhelia que ya tiene 96 de valoración. ¡Qué barbaridad! Ahí está, no me lo puedo creer. Ganamos 2-3 en Anfield con doblete de Federico Chiesa, que nos mete en la final de la Champions por primera vez en la historia de este Nápoles. Ya por esa final de la Champions nos vamos a ir contra Vinicius, Rodrigo y Jude Bellingham. Ahí está Kvaratskhelia, ahora mismo el mejor jugador de todo el mundo, con esos 96 de valoración, que le quiere dar la primera Champions a este Nápoles. Se marcha por banda el georgiano. ¡Qué parada de Thibaut Courtois! Pero continúa el Nápoles atacando. Mira Miguel Gutiérrez, el pase para Kvaratskhelia, Federico Chiesa y otra parada más de Thibaut Courtois. Mira, Kvaratskhelia es una barbaridad con esos 96 de valoración. Intenta el tiro de fuera del área y otra mano más de Courtois. Uy, qué buena la recuperación de Gyökeres, qué bonito. Se la lleva el 9 de este Nápoles. El recorte es buenísimo. Continúa Gyökeres, el pase para Hjulmand, el fichaje de la tercera temporada. Y marca el primer gol para este Nápoles, que puede ser el gol más importante de la historia de este equipo. Los dos fichajes del Sporting de Portugal que hemos fichado ahora mismo le dan la Champions al Nápoles. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, nos empata el Real Madrid. Ha marcado Dani Ceballos, pero ¿qué hace Ceballos en la final de la Champions? No nos vamos a rendir, jugamos sobre Kvaratskhelia. Nosotros tenemos al mejor jugador del mundo. Mira qué pase de Federico Chiesa para Kvaratskhelia, solo contra Thibaut Courtois. La picadita, la vaselina y para adentro Kvaratskhelia. Menudo golazo increíble que ha marcado en la final de la Champions. Y otra más de Kvaratskhelia, que se mete en el área. Continúa Kvaratskhelia, el taconazo, no me lo puedo creer, el rechace de Federico Chiesa. Último minuto de la final de la Champions. La tiene Di Lorenzo. El centro para Gyökeres, cabezazo increíble y marca el tercero. ¡Qué barbaridad de partidazo acabamos de ver! Aquí tenemos al capitán del Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, levantando la primera orejona del conjunto italiano del Nápoles. Pero es que además, vamos a ver si hay algún título más. Efectivamente, no me lo puedo creer. Nos llevamos la Serie A y hacemos doblete en esta temporada. No me lo puedo creer. Triplete en esta temporada. ¡Qué temporada increíble para este Nápoles! Las calles de Nápoles que están llenas de gente celebrando este triplete impecable del Nápoles. Y no lo olvidemos de su máxima estrella, Ivica Kvaratskhelia, que pese a que no ha sido el máximo goleador, ha hecho una temporada increíble. Y nos vamos a la última temporada, donde como veis lo primero que tenemos es que Kvaratskhelia se ha bugueado. Efectivamente, es tan bueno que se le han roto los brazos, las piernas y parece un legocito. Pero bueno, lo que nos importa es que tenemos esta pedazo de plantilla. Vamos a ver si Kvaratskhelia no le roban el Balón de Oro y se lo lleva en esta cuarta temporada. Ahí lo tenemos, efectivamente no podía ser otro. Ivica Kvaratskhelia recoge el Balón de Oro, sus compañeros que lo ven. Nos vamos al final de la temporada. Por aquí estamos viendo ya que la
la Serie A no ha sido capaz de volver a ganarla, tampoco la Supercopa de Italia, que la hemos perdido en los penaltis, y tampoco la Champions, que hemos caído en semifinales, pero al menos hemos llegado muy lejos. Pero sí que va a haber un título en esta última temporada, que es la Supercopa de Europa contra el Fenerbahce. Y vamos a acabar este modo carrera con un total de 5 títulos. Por aquí tenemos las estadísticas. De verdad que lo de Kvaratskhelia no tiene ningún sentido. Y ojo con el sueco Joveres, que también está muy alto de puntos. Y fijaos en Jean-Claire Todibo, fichaje que hicimos en la primera temporada, cómo ha subido y ha progresado. Espero que os haya gustado este Reconstruyendo al Nápoles con Antonio Conte en FC24. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido, suscribiros y dar a like, y nos vemos en el siguiente vídeo.